Con su venia, señor presidente, por cierto, mis mejores deseos y ojalá que todos esperamos que cumple muchos años más y muchos días de estos. Felicidades y enhorabuena. Gracias. Desde esta máxima tribuna quiero saludar primeramente a la gente Mazahua. Azengua honreshe kutía coñacho, porque desde este lugar, o tío, o ya peso bepi, o ya pesi, ya un mechi para mi escuela, o rigi, la mando un saludo, mi corazón para todos ellos. Señor secretario, doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, compañeras y compañeros diputados. Hablar de política económica a 3 años de este gobierno es hablar de expectativas muy lejanas, de compromisos incumplidos, de un fracaso innegable. Le digo, señor secretario, no vale la pena pretender defender lo indefendible. Es una realidad que la economía del país no avanza. La estabilidad macroeconómica de México, que se consigna en el Plan Nacional de Desarrollo, pende de un hilo: los bajos precios del petróleo, la crisis cambiaria de nuestra moneda y una coyuntura económica global adversa no permiten elevar la productividad que se requiere. Y esta, a su vez, no logra potenciar la economía, mucho menos el bienestar de las familias, como lo han señalado de manera oficial. 5 minutos son muy pocos para hacer muchas preguntas. Señor secretario, el argumento del fortalecimiento de los ingresos del sector público y un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios sacados del manual básico para lograr unas finanzas públicas sanas no ha sido suficiente. Se requieren, por el lado de los ingresos, acciones determinantes para eliminar los privilegios fiscales de las grandes empresas, incrementar la base tributaria y, por supuesto, facilitar el pago de los impuestos. Subrayo, facilitar el pago de los impuestos y un esquema que evite la evasión y elusión fiscal. En este marco, la propuesta para 2016 de ingresos totales asciende a 4.746.9 millones de pesos, un monto adicional de poco más de 1% respecto a 2015, pero que descontando la inflación de 2.69% a julio de 2015, el crecimiento real se vuelve de menos 1.8%, es decir, que no compensa la dinámica inercial del incremento de precios. Por eso decía yo que son muy pocos minutos, pero el grupo parlamentario del PRD sostiene los datos que maneja el Coneval. Dice que la canasta alimenticia de la clase trabajadora tiene un valor de 82 pesos diarios, en tanto que la canasta básica cuesta 182 pesos. La política fiscal es la principal herramienta de que disponen los gobiernos para impulsar el crecimiento económico, pero también la implementación de las políticas redistributivas del ingreso. En ese orden de ideas, señor secretario, el PRD pregunta: ¿qué acciones se propone por parte del gobierno federal como parte de la política fiscal para resarcir o renivelar el salario mínimo de las y los trabajadores mexicanos? Esa es la primera pregunta. 2. Estuve muy atento escuchándolo. Hablaba usted de la inversión de gasto, del gasto de inversión, que hasta cierto punto le ha dado prioridad el gobierno federal, hasta donde yo entendí. Habló de que para el año fiscal 2015 va a haber un aumento de 5.9%. Sin embargo, se contradice con los datos que ustedes presentan. Si no están mal estos datos, aquí dice que el primer semestre de este año
hay una disminución del 8.9%. Aquí está, dice información de finanzas públicas y deuda pública de enero de 2015. Bueno, son los datos que están pasando. El presupuesto para 2016, también hay una duda, señor secretario. Todo indica que hay una disminución del 18.54%, en virtud de que el año 2015 ascendió a 874.5 mil millones de pesos para este ejercicio fiscal 2015. Y para el próximo presupuesto se habla de un monto de 712.3 mil millones en el 2016. ¿Cómo se va a aumentar entonces la capacidad productiva del país con esta cifra, señor secretario? Y hasta donde yo entiendo, estaría afectando rubros tan importantes como comunicaciones y transportes, infraestructura carretera, portuaria y ferrocarriles, agua y, por supuesto, que también se agarpa en caminos rurales, etcétera, etcétera. Por eso, señor presidente, por sus respuestas, muchas gracias. Y es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Octaviano. Tiene la palabra el señor secretario Videgaray para dar respuesta hasta por 5 minutos. Gracias, diputado Octaviano. En materia de salario mínimo, primero creo que es de celebrarse la decisión que tomó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de homologar, de terminar con las diferencias regionales, pero claramente esto no es suficiente. Por eso el Ejecutivo Federal ha enviado al Congreso y está en trámite en el Senado de la República una ley para desvincular al salario mínimo como un instrumento de indiciación a cosas que nada tienen que ver con el salario mínimo, por ejemplo, las multas o incluso las prerrogativas a los partidos políticos. Un elemento fundamental para que pueda elevarse el salario mínimo sin tener afectaciones inflacionarias o efectos indeseados como los que me he referido, pues es que pueda tenerse una nueva unidad de cuenta que sustituya al salario mínimo y que el salario mínimo sea exclusivamente una protección para el ingreso de los trabajadores. Esta es una iniciativa que está a consideración ya del Senado de la República como minuta de la Cámara de Diputados. Es una iniciativa del Ejecutivo Federal. Quiero aclarar la discrepancia a la que usted alude, diputado Octaviano. Me refería yo a las cifras de inversión privada. La inversión privada que ha tenido un crecimiento de más del 5% y usted está refiriéndose a inversión pública con respecto a los informes trimestrales de las finanzas públicas. Son dos rubros completamente diferentes y creo que es muy importante destacar que aún en un contexto como el que está viviendo la economía internacional y de volatilidad en los mercados financieros, siga creciendo la inversión privada. Con respecto a la inversión pública, lo que se propone en este proyecto de presupuesto de egresos que está a la consideración de esta soberanía es darle prioridad a los proyectos, primero que están en cursos, segundo para los cuales existe ya una obligación legal, aquellos proyectos que tienen todas las viabilidades, incluyendo de derecho de vía ambientales, es decir, aquellos proyectos que sí se pueden concretar de manera acelerada y ante la disminución de los ingresos petroleros y la disminución del gasto programable, utilizar otros instrumentos de participación de los mercados financieros y el sector privado, como son los que se han propuesto tanto algunos en este paquete económico y otros que se están desarrollando por parte de las autoridades financieras. Estoy completamente de acuerdo con usted, quiero terminar con esto mi respuesta, en el tema de la productividad. Usted empezó hablando en su intervención sobre la productividad y si a final de cuentas lo que queremos, que estoy seguro que es un objetivo que usted y yo compartimos, es que la gente gane más por su trabajo, particularmente aquellos que menos tienen, tenemos que entrarle al tema de la productividad. No bastan los programas de corto plazo, no basta el asistencialismo y las iniciativas que se han tomado por parte de esta administración, muchas de las reformas estructurales o iniciativas como la que ayer envía el Ejecutivo a esta soberanía, como la Ley de Zonas Económicas Especiales, van precisamente encaminadas a ese objetivo, al de elevar la productividad como única forma sostenible, viable, de largo plazo para que los trabajadores ganen más por su trabajo y México crezca más. Gracias, señor presidente. Gracias, secretario Videgaray. Tiene de nueva cuenta hasta por 3 minutos la palabra el diputado Octaviano.
Gracias, señor presidente, y por supuesto también, señor secretario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compañeras y compañeros, como todos sabemos, en su artículo 31, fracción cuarta, todos los ciudadanos, establece que todos los ciudadanos debemos de contribuir para el gasto público. Desde mi punto de vista, todos los jóvenes, las mujeres, los hombres, han hecho su mejor esfuerzo para cumplir con este mandato, a pesar de la burocracia del SAT y a pesar de la tramitología del SAT, y han cumplido, reitero, con este mandato. Efectivamente, señor secretario, en ingresos ha habido un incremento, también mayor gasto público, efectivamente. Sin embargo, las cifras dicen que hay un déficit público por un monto de 375.442 millones de pesos. Ese es el dato que contrasta, en todo caso, de las cifras que estamos hablando aquí. Por eso, desde aquí cierro e invito y remarco una vez más de que tenemos que incrementar la base tributaria, como ya lo decía hace un momento, y que se evite la tramitología y la burocracia que hay en el sistema. Porque la gente, si ve obras, infraestructuras, la gente paga impuestos. Pero también si hay corrupción, compañeras y compañeros, cae en el desánimo toda la gente y por eso. Y luego se enfrenta a una burocracia total y es ahí donde tenemos muchos problemas. Señor secretario, pues bienvenido y me dio mucho gusto saludarlo y ojalá que no sea la primera ni la última vez que nos vemos por aquí. Gracias, compañeros, y felicidades. Buenas tardes, diputados. Gracias, diputado Octaviano.